21 de enero, Evangelio de San Marcos 2, 23, 28 del libro Hablar con Dios, dignidad de la persona. Iba Jesús atravesando un sembrado y los discípulos desgarraban algunas espigas para comérselas. Era un día de sábado. Los fariseos dirigieron al maestro para que les llamara la atención, pues no era lícito realizar aquel pequeño trabajo de sábado. Jesús salió en defensa de sus propios discípulos y del propio descanso sabático, y por eso acuden las Sagradas Escrituras, diciéndoles, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando se vio necesitado y tuvo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sacerdote Abiatar y comió los panes de la propiciación, que no es lícito comer más que de los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y a continuación ya les da todavía una razón más alta. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Todo está ordenado en función a Cristo y la persona y también al descanso del sábado. Los panes de la propiciación eran 12 panes que se le colocaban cada semana en la mesa del santuario, como homenaje a las 12 tribus de Israel. Los que se retiraban al altar quedaban reservados para los sacerdotes que atendían el culto. La conducta de David anticipó la doctrina que Cristo enseñó en el pasaje. Ya en el Antiguo Testamento, Dios había establecido un orden en los preceptos de la ley, de modo que los de menor rango ceden ante los principales. Así se explica que el precepto ceremonial, como era este de los panes, se diese ante el precepto de la ley natural. El precepto del sábado tampoco estaba por encima de las necesidades elementales de subsistencia. En el Concilio Vaticano II se inspira que este pasaje para subrayar el valor de la persona por encima del desarrollo económico y social. Después de Dios, el hombre es lo primero, y si no fuera así, sería un verdadero desorden, como vemos, desgraciadamente, que ocurre con frecuencia. La humanidad santísima de Cristo arroja una luz que ilumina nuestro ser y nuestra vida, pues solo en Cristo conocemos verdaderamente el valor inconmensurable de un hombre. Cuando os preguntéis en el misterio de vosotros mismos, mirad a Cristo, que es quien ha sentido la vida. Solo Él, ningún otro puede dar sentido a la existencia, y por eso no cabe definir al hombre a partir de las realidades inferiores creadas, y menos por la conducción laboral, por el resultado material de su esfuerzo. La grandeza de las personas humanas se deriva en las realidades espirituales del alma y de la filiación divina y de su destino eterno recibido de Dios, y esto lo sitúa por encima de toda la naturaleza creada. La dignidad y el respeto inmenso que merece le es otorgado en un momento de su concepción y fundamenta el derecho de la inviolabilidad de la vida y la veneración de la maternidad. El título que en último término funda la dignidad humana está en ser la única realidad de la creación visible a la que Dios ha amado a sí mismo, creándola a su imagen y semejanza y elevándola al orden de la gracia. Pero además el hombre adquiere un valor nuevo después de que el Hijo de Dios, mediante su encarnación, asumiera nuestra naturaleza y tuviera vida por todos los hombres. Por eso nos interesa todas las almas que nos rodean. No hay ninguna que quede fuera del amor de Cristo, ninguna que alejemos de nuestro respeto y consideración. Miremos nuestro alrededor a las personas y diariamente vemos y saludamos y veamos en la presencia del Señor si de hecho es así,
si manifestamos a los demás ese aprecio y esa veneración. La dignidad de la criatura humana es el criterio adecuado para juzgar los verdaderos progresos de la sociedad y el trabajo de la ciencia, y no al revés. La dignidad del hombre se expresa en todo su quehacer personal y social, de modo particular en el campo del trabajo donde se realiza y cumple a la vez el mandato de su creador, lo que sacó de la nada y lo que puso en la tierra sin pecado, para que trabajara y así le diera gloria. Por eso, la iglesia defiende la dignidad de la persona que trabaja y a la que se falta cuanto se estima solo lo que produce, cuando se considera el trabajo como mera mercancía, valorando más las obras que el obrero, el objeto más que el sujeto que la realiza. Cuando se utiliza como elemento para la ganancia, estimando solo en lo que produce. No se trata de una cuestión de formas externas de trabajo, pues incluso cuando unos modos humanos cordiales pueden atentarse contra la dignidad de los demás, si se les subordina los fines meramente utilitarios, como mecánicos, por ejemplo, para elevar la productividad y mantener la paz en la empresa, hemos de venerar todos los hombres a la imagen de Dios. Lejos estaríamos en una visión cristiana algún man- si algo mantuviéramos una visión chata, pegada a la tierra. Los indicadores más fieles de la justicia en las relaciones sociales no son el volumen de la riqueza creada ni su distribución. Es necesario examinar si las estructuras, el funcionamiento, los ambientes de un sistema económico son tales que prometen la dignidad humana de cuantos en él despliegan su propia actividad. Hemos de tener presente que el criterio supremo es el uso de los bienes materiales, debe de ser el de facilitar y promover el perfeccionamiento espiritual de los seres humanos, tanto en el orden natural como en el sobrenatural, comenzando, como es lógico, por aquellos que los producen. Por eso, la íntima conexión entre el trabajo y la propiedad pide, por su propia perfección, que quien lo realiza puede considerar de alguna forma que está trabajando en algo propio. La dignidad del trabajo viene a expresar en un salario justo, base de toda la justicia social, incluso en el caso en el que se trata de un contrato libre, pues aunque el salario estipulado fuera conforme a la letra de la ley, esto no legitima cualquier retribución que se acuerde. Si quien contrata quisiera aprovecharse de una situación en la que haya excedentes de manos de obra, por ejemplo, para pagar unos salarios contrarios a la dignidad de la persona, ofendería a estas personas y a su creador, pues, pues estas tienen un derecho habitual innumerable en los medios suficientes para el propio mantenimiento y el de sus familias, y está por encima del derecho de la libre contratación. Otras consecuencias lógicas es que todos tenemos un deber de hacer bien nuestro trabajo. No podemos rehuir nuestro deber ni conformarnos con trabajos inmediatamente. La pereza y el trabajo mal hecho también atentan contra la justicia social. Es preciso tener presente que la finalidad principal del el desarrollo económico no es el mero crecimiento de la producción, ni el lucro o el poder, sino el servicio del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades de orden material y la exigencia de la vida intelectual, moral, espiritual y religiosa. Esto no niega un campo de legítima autonomía para la ciencia económica, la autonomía que es propio del orden temporal que llevará
a estudiar la causa de los problemas económicos sugeridos, sugerir soluciones técnicas y políticas. Por eso, pero estas soluciones no se deben someter siempre a un criterio superior de orden moral, pues no son absolutamente independientes y autónomos, y no se han confiado en acción puramente técnicas cuando nos encontramos con problemas que tienen su origen en el desorden moral. Es largo el camino hasta llegar a una sociedad justa en la que la dignidad de la persona hija de Dios sea plenamente reconocido y respetado por eso. Pero esto cometido es nuestro de los cristianos junto con todos los hombres de buena voluntad, porque no se ama la justicia, sino se ama verla cumplida con la realidad de los demás. Como tampoco se es lícito encerrar una religiosidad cómoda, olvidando la necesidad de los otros. El que desea ser justo a los ojos de Dios se esfuerza también en hacer que la justicia se realice de hecho entre los hombres. Debe vivir con toda su consecuencia y de los campos más variados el respeto de toda persona, defendiendo la vida ya concebida. Porque allí hay un Hijo de Dios con un derecho de vivir que Él le ha dado y que nadie puede quitar a los ancianos y más débiles para quienes hemos de tener entrañas de misericordia, esa misericordia que el mundo parece perder, como empleados o obreros, siendo buenos trabajadores y expertos profesionales, y como empresarios, y conociendo muy bien la doctrina social de la Iglesia para llevarlas a la práctica. Del libro Hablar con Dios, 21 de enero, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.